Hay una diferencia fundamental entre un negocio que vende y un negocio que sabe cómo vende. El primero tiene ventas, algunas semanas más, algunas menos, sin una razón clara que explique la diferencia. El segundo también tiene ventas, pero además tiene información sobre cómo llegaron esas ventas, en qué punto se pierden las que no llegan, y qué se puede hacer diferente para mejorar los resultados de manera consistente. Esa diferencia no viene del producto ni del precio ni de la cantidad de publicaciones en redes sociales. Viene de tener o no tener un proceso de venta, una secuencia definida de pasos que guía a una persona desde el momento en que descubre el negocio hasta el momento en que decide comprar. La mayoría de los negocios pequeños no tienen ese proceso de manera explícita. Tienen un conjunto de cosas que hacen: publicar, responder mensajes, mostrar el producto, dar el precio, esperar, pero sin una lógica clara que conecte esos pasos entre sí ni una manera de identificar cuál de ellos está funcionando y cuál no. El resultado es lo que muchas emprendedoras describen como ventas impredecibles. Meses buenos y meses malos sin entender la diferencia. Clientas que llegan con interés y desaparecen sin comprar sin dejar claro por qué. Conversaciones que se sienten prometedoras y que no terminan en ningún lado. Todo ese movimiento sin la claridad suficiente para saber qué producirlo y cómo repetirlo. Un proceso de venta no resuelve todos esos problemas de un día para otro. Pero sí produce algo que cambia todo lo que viene después. Claridad sobre qué está pasando en cada etapa del camino entre que alguien descubre el negocio y que decide comprar. Para entender por qué la ausencia de un proceso de venta tiene consecuencias tan concretas, vale la pena ver cómo opera un negocio que no tiene uno. Valentina vende servicios de diseño de interiores para espacios pequeños. Tiene buen trabajo, tiene fotos de proyectos terminados, tiene clientas satisfechas que la recomiendan. Cuando alguien nuevo la contacta, Valentina responde con entusiasmo, responde las preguntas que hacen, manda fotos de su trabajo si las piden, y en algún punto de la conversación da el precio. Algunas de esas conversaciones terminan en una contratación. Otras simplemente se apagan, la persona deja de responder, dice que lo va a pensar, o dice que por ahora no puede pero que en algún momento la contacta. Y Valentina no sabe con certeza por qué unas terminan bien y otras no. Si fue el precio, si fue algo que dijo o no dijo, si la persona encontró otra opción, si simplemente no era el momento. Lo que Valentina está haciendo en cada conversación es diferente. Con algunas personas hace preguntas sobre el espacio antes de dar el precio. Con otras da el precio primero. Con algunas manda ejemplos de proyectos similares. Con otras no. Con algunas hace un seguimiento después de que la conversación se enfría. Con otras no lo hace porque no sabe si es apropiado. Esa variación, que parece adaptación a cada cliente, en realidad hace imposible identificar qué funciona. Porque cuando cada conversación es diferente, no hay manera de saber si los resultados diferentes son consecuencia de lo que se hizo distinto o de factores que no tienen nada que ver con el proceso. Un negocio sin proceso de venta está apostando a que la próxima persona que llegue sea la que compre, sin tener claridad sobre qué produce que alguien compre o no. Y apostar puede funcionar un tiempo, especialmente cuando el producto es bueno y hay recomendaciones que traen clientas calificadas. Pero no escala. No se puede mejorar lo que no se entiende. Y no se puede enseñar a nadie más a hacerlo si algún día el negocio crece lo suficiente para necesitar ayuda. Antes de hablar de cómo construir un proceso de venta, vale la pena desmontar algunas ideas sobre lo que es, porque hay dos confusiones muy comunes que hacen que muchas emprendedoras descarten la idea antes de entenderla. La primera confusión es pensar que un proceso de venta es un guión. Una secuencia de frases predefinidas que hay que decir en un orden específico, sin salirse del libreto, que suena artificial y que hace que la conversación pierda cualquier naturalidad. Un proceso de venta no es eso. Es una secuencia de etapas, no de palabras. Define qué información necesita tener la persona en cada punto del camino, qué preguntas son útiles hacer, qué recursos ayudan a avanzar la conversación. Pero la manera específica en que se ejecuta cada etapa puede variar tanto como la personalidad de quien vende y las necesidades de quien compra lo requieran. La estructura es consistente. La conversación sigue siendo natural. La segunda confusión es pensar que un proceso de venta es una técnica de manipulación. Que tener un proceso implica usar trucos psicológicos para que alguien compre algo que no necesita o que no quiere.
Un proceso de venta bien diseñado hace exactamente lo contrario. Ayuda a la persona que está considerando comprar a tener la información que necesita para tomar una decisión informada. Si el producto o servicio es adecuado para lo que esa persona necesita, el proceso facilita que llegue a esa conclusión con claridad. Si no es adecuado, un buen proceso también hace eso evidente, antes de que se invierta tiempo en una conversación que no va a llegar a ningún lado. Lo que un proceso de venta es, en su definición más simple, es una secuencia de pasos que lleva a una persona desde no conocer el negocio hasta tomar una decisión sobre si comprar o no. Esa secuencia tiene etapas definidas, y en cada etapa hay cosas específicas que la persona necesita para poder avanzar a la siguiente. Cuando esa secuencia existe y es consistente, el negocio puede ver dónde se rompe. Puede identificar en qué etapas se están perdiendo más oportunidades. Puede hacer ajustes específicos en ese punto en lugar de cambiar todo a la vez sin saber qué está produciendo qué. Toda venta, independientemente del tipo de negocio, del producto o servicio, y del canal por el que ocurre, pasa por las mismas etapas fundamentales. Esas etapas existen aunque el negocio no las haya definido explícitamente. Lo que cambia cuando se definen es la capacidad de gestionarlas de manera consciente. La primera etapa es el descubrimiento. Es el momento en que una persona se entera de que el negocio existe. Puede ser por una publicación en redes sociales, por una recomendación de alguien que conoce, por una búsqueda en Internet, por ver el trabajo en algún lugar. En esta etapa la persona no sabe mucho del negocio, solo que existe y que parece hacer algo que le podría interesar. Lo que la persona necesita en esta etapa es suficiente información para decidir si vale la pena saber más. No toda la información, la suficiente para despertar interés y generar curiosidad. El error más común en esta etapa es dar demasiada información demasiado rápido, o dar la información equivocada. Hablar de características cuando la persona todavía no sabe si el negocio resuelve algo que le importa. La segunda etapa es la consideración. La persona ya sabe que el negocio existe y está evaluando si es una opción relevante para lo que necesita. Está haciendo preguntas, explícitas o implícitas. ¿Esto es para mí? ¿Resuelve lo que necesito? ¿Puedo confiar en este negocio? ¿Vale lo que cuesta? En esta etapa la persona necesita evidencia. No argumentos, evidencia. Ejemplos de trabajo anterior, testimonios de otras clientas, información sobre el proceso, claridad sobre lo que incluye y lo que no incluye lo que se ofrece. Todo lo que reduce la incertidumbre y le da a la persona una base más sólida para evaluar. El error más común en esta etapa es asumir que la persona ya está convencida cuando todavía está evaluando, y presionar hacia la compra antes de que haya suficiente confianza construida. Esa presión prematura es la que produce las conversaciones que se apagan sin razón aparente. La persona simplemente se retira porque sintió que se le estaba pidiendo una decisión para la que no tenía suficiente información. La tercera etapa es la decisión. La persona tiene suficiente información y está lista para decidir. En esta etapa lo que necesita es claridad sobre los siguientes pasos: cómo procede si decide comprar, qué pasa después, qué se necesita de su parte. El error más común en esta etapa es hacerla complicada. Procesos de compra que tienen demasiados pasos, que requieren información que no está clara de dónde se obtiene, que generan dudas sobre qué va a pasar después de pagar. Cada punto de fricción en esta etapa es una oportunidad de abandono. Una persona que estaba lista para comprar y que se fue porque el proceso de hacerlo era más complicado de lo que esperaba. La cuarta etapa es la post-compra. La venta ya ocurrió, pero el proceso de venta no terminó. Lo que pasa después de la compra determina si esa persona regresa, si recomienda el negocio, y si se convierte en parte de la base de clientes que hace que el negocio sea sostenible sin depender constantemente de conseguir clientes nuevos. En esta etapa la persona necesita confirmación de que tomó una buena decisión. Comunicación clara sobre qué va a pasar con su pedido o su servicio. Atención si algo no sale como esperaba. Y en el momento adecuado, una invitación a volver, no de manera forzada, sino natural, cuando haya una razón genuina para hacerlo. Construir un proceso de venta no requiere herramientas sofisticadas ni conocimientos técnicos de ventas. Requiere hacerse 4 preguntas con honestidad y documentar las respuestas de manera que sean útiles para guiar cada conversación. La primera pregunta es: ¿cómo llega la mayoría de las clientas al negocio? No cómo podrían llegar en un mundo ideal, cómo llegan de hecho.
por recomendación directa, por redes sociales, por búsquedas en Internet, por eventos o mercados, por alguna combinación de esos canales. Identificar los canales reales de descubrimiento permite entender cuál es la primera impresión que tiene la mayoría de las personas que llegan al negocio y qué información tienen cuando hacen el primer contacto. La segunda pregunta es, ¿qué pasa desde que alguien hace el primer contacto hasta que compra o hasta que no compra? Reconstruir ese camino con el mayor detalle posible. ¿Qué preguntas hace la persona típicamente? ¿Qué información se le da y en qué orden? ¿Cuánto tiempo pasa entre el primer contacto y la decisión? ¿En qué punto se pierden más conversaciones? ¿Qué diferencia hay entre las conversaciones que terminan en compra y las que no? Ese mapa, aunque sea imperfecto y basado en la memoria, produce información muy útil sobre dónde están los puntos de quiebre en el proceso actual. La tercera pregunta es, ¿qué información necesita una persona para poder tomar una decisión informada sobre comprar o no? No la información que se quiere dar, la información que la persona necesita para decidir. ¿Cuál es el resultado que puede esperar? ¿Qué incluye y qué no incluye? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona el proceso? ¿Qué tiempos hay que considerar? ¿Qué pasa si algo no sale como esperado? Con esa lista clara, se puede diseñar el proceso para asegurarse de que esa información llega en el orden y en el momento adecuado. No toda de golpe al principio ni distribuida de manera tan fragmentada que la persona tenga que preguntar varias veces para obtener lo que necesita. La cuarta pregunta es, ¿qué pasa después de la compra y qué debería pasar? Evaluar si hay algún tipo de seguimiento después de que se entrega el producto o se completa el servicio. Si hay una comunicación que confirma que todo llegó bien. Si hay un momento en que se pide retroalimentación. Si hay alguna invitación a volver en el momento adecuado. Con esas 4 preguntas respondidas, el proceso de venta del negocio empieza a tener forma. No como un documento formal ni como un procedimiento corporativo, como una guía práctica que define qué pasa en cada etapa y qué se hace en cada punto del camino para que la persona que está considerando comprar tenga lo que necesita para llegar a una decisión. Ese proceso, documentado aunque sea de manera simple, se puede revisar, ajustar y mejorar con el tiempo. Se puede identificar en qué etapas se están perdiendo más oportunidades y trabajar específicamente en eso. Y se puede enseñar a alguien más si el negocio eventualmente crece hasta necesitar ayuda, porque está en algún lugar además de en la cabeza de quien lo opera. Tener un proceso de venta no es una práctica reservada para empresas grandes ni para negocios con equipos de ventas dedicados. Es algo que cualquier negocio, independientemente de su tamaño, de lo que vende o del canal por el que opera, se beneficia de tener de manera explícita. La diferencia entre vender con proceso y vender sin él no siempre es visible en los resultados inmediatos. Pero se acumula con el tiempo, en la consistencia de las ventas, en la capacidad de identificar qué funciona y qué no, en la claridad que se tiene sobre cómo hacer crecer el negocio de manera intencional en lugar de esperar que las ventas lleguen solas. Un negocio que entiende cómo vende tiene una ventaja real sobre uno que solo vende. No porque tenga mejores productos ni más clientes, sino porque tiene información. Y la información, usada bien, produce decisiones mejores que las que se toman sin ella. Si esto que acabas de escuchar refleja algo que estás viviendo en tu negocio, suscríbete. Cada semana hablamos de problemas reales y soluciones concretas para emprendedoras que van en serio. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con ella. Nos vemos pronto.